¿Sí? Listo. Entonces, este libro 2 de biología comprende varios temas de la célula, como las diferencias entre célula procariota y eucariota, los diferentes organelos celulares que tenemos en esas células y sus funciones, la parte de transporte a través de la membrana, que es bastante importante para comprender cómo funciona esa célula, los diferentes medios osmóticos y finalmente unas generalidades de metabolismo celular que ya vamos a ver qué es. Entonces, para poder entender muy bien lo de la célula, debemos empezar con una introducción que se refiere a la teoría celular y cómo surgió esa idea de que existían las células. En un principio, los científicos y las personas de la ciencia no sabían de la existencia de las células y fue cuando empezaron a crear instrumentos ópticos como el microscopio, que se dieron cuenta que había unas estructuras muy chiquiticas que eran las que conformaban a todos los organismos vivos. Y al empezar a estudiar esas células se dieron cuenta de varias cosas que fundamentaban la biología de los organismos. Por ejemplo, que la célula es esa unidad estructural de todos los seres vivos. Y unidad estructural significa eso que ya sabemos, que nuestros órganos, la piel, los ojos, los animales, las plantas están todas conformadas por células. Incluso una bacteria, que es un organismo unicelular, pues es como tal una célula que funciona y que está viva. Que en esa célula es donde se llevan a cabo las reacciones y todo ese metabolismo que permite que un organismo pueda vivir. Y que además esas células son la base de la reproducción, porque una bacteria, por ejemplo, puede hacer un proceso que se llama fisión binaria y partirse en dos y multiplicarse. O nosotros podemos producir células, que son esos gametos sexuales como los óvulos y los espermatozoides, cada uno de ellos son una celulita, que si se unen en un proceso de fecundación pueden dar paso a un ser vivo nuevo. Y como última parte, la célula como unidad de vida independiente más elemental, o sea, hablando de vida como tal, la célula es lo que podemos considerar lo más pequeño y lo más elemental. Y en ella, por dentro, es donde se lleva a cabo todo ese proceso de metabolismo, de reacciones químicas, de manejar el material genético, homeostasis, que significa equilibrio, de mantenerse en equilibrio para poder vivir, y autopoiesis, que está relacionado con la muerte de esa célula en determinado momento. Vea que ningún ser vivo en el mundo es eterno, por decirlo así, sino que todos tienen un ciclo de vida hasta que llegan a la muerte. Entonces, lo primero que quiero que tengamos muy claro, que es muy importante sobre todo para la presentación del ICFES, es la diferencia que hay entre una célula procariota y una célula eucariota. ¿Cuál es la diferencia principal? Y esto de pronto lo saben del colegio. La diferencia principal radica en la presencia o no de núcleo. La procariota no tiene núcleo, quiere decir que no tiene una membrana que cubra a ese material genético que ella posee. En cambio, la eucariota sí tiene una membrana nuclear, o sea, un núcleo, una estructura que protege a ese ADN. De la palabra cariota significa carión, cariota es de carión, que significa núcleo, y pro es como antes de, o sea, no tienen un núcleo, y eu significa verdadero. Entonces, la eucariota es la que tiene un núcleo verdadero. Las células procariotas se caracterizan porque son organismos microscópicos y son todos unicelulares. Poseen membrana celular, es esta que está aquí afuera. Aquí en esta partecita interna tienen pared celular que está por fuera y recubriendo a toda la célula. Tienen ADN, o sea que tienen material genético, y tienen unos ribosomas muy pequeñitos comparados pues con los que tienen las células eucariotas, pero tienen esos ribosomas porque deben producir proteínas. Las que se caracterizan o las que pertenecen a este grupo de células procariotas son las bacterias y las arqueas. En las células eucariotas tenemos a las plantas, los hongos, los animales y los protistas. Y son organismos que poseen este tipo de células que se pueden clasificar en dos, las de las células vegetales, que son las de las plantas, y las células animales, que ya estarían pues en el resto de organismos que les acabo de nombrar. Aquí podemos encontrar organismos tanto unicelulares como pluricelulares. Eso es muy importante que lo tengamos claro porque
que el hecho de que sea eucariota no significa que va a ser de una vez pluricelular, no. Hay honguitos y hay protozoos que son unicelulares, pero son eucariotas. Muy importante que tengamos eso claro. Característica principal que tienen ese núcleo, donde protegen el ADN, y además tienen otro tipo de organelas celulares, que son las que le ayudan a llevar a cabo todo ese metabolismo y de manera más compleja comparado con el de una bacteria. ¿Cómo van hasta aquí, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? Si quieren, abran los micrófonos y me dicen cómo vamos para que podamos seguir. ¿Estamos bien aquí todos presentes? A ver, yo los escucho, muchachos. Hola, muchachos, necesito saber si están ahí escuchándome. Correcto. Entonces, sigamos aquí con esta parte de organelas celulares. En esta parte de las organelas celulares nos vamos a enfocar en células eucariotas, que son las que poseen estas organelas con funciones importantes. En la célula animal y en la célula vegetal encontramos que tienen membrana celular. Y además de esa membrana celular, tienen pared celular, pero esa pared celular es exclusiva de los hongos y de las plantas. Nosotros, por ejemplo, como células animales, no tenemos esa pared celular. Y es importante que eso lo tengamos claro. Otra organela que poseemos, el núcleo, que ya sabemos que es el que protege ese ADN. Tenemos además cerca al núcleo el retículo endoplasmático rugoso, que se llama rugoso porque posee ribosomas en su estructura y por eso se ve así como rugosito. Esos ribosomas, si recordamos del colegio, de los libros anteriores, del libro anterior, el ribosoma es el que está encargado de la síntesis de proteínas. Yo a partir de ADN tomo la información que necesito para producir todas las proteínas que necesita el organismo para poder vivir y para poder hacer todos los procesos metabólicos. Y ese retículo endoplasmático rugoso es el que tiene pegaditos todos esos ribosomas y quiere decir que está relacionado con la producción y la maduración de esas proteínas. El retículo endoplasmático liso es el que está encargado de la producción de lípidos, de sustancias grasas. Y por ejemplo, en una célula, esos lípidos, les recuerdo del libro 1, los fosfolípidos, son estructuras súper importantes para la membrana celular, porque la membrana celular está conformada por fosfolípidos. Y sin una membrana celular que recubra y proteja a la célula podría deformarse o podría desconfigurarse y podría morir. El citoesqueleto son unas proteínas y unas fibras que están aquí en la estructura de la célula, en la parte del citoplasma, que le ayudan a dar la forma. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en un eritrocito que es redondo, que es el que viaja por la sangre, su forma es muy distinta a la de una célula muscular que es alargada. Entonces, ese citoesqueleto ayuda con esa forma de esa célula. Tenemos la membrana, que ya les dije que está conformada por fosfolípidos, los lisosomas, que son unas estructuras como unas bolsitas cerradas que tiene la célula y que por dentro tienen enzimas. Y esas enzimas ayudan a la célula a digerir sustancias, a destruirlas, ya sea porque las vaya a necesitar o porque son sustancias de desecho y las tiene que sacar. El aparato de Golgi o completo de Golgi también está relacionado con la maduración de las proteínas y con su secreción, lo que quiere decir que ayuda a transportarlas de un lugar a otro. La mitocondria, no se les vaya a olvidar esta señora mitocondria, porque es la central energética de la célula, lo que quiere decir que esa mitocondria es la que le ayuda a la célula a producir energía, y nosotros necesitamos esa energía para todos los procesos metabólicos que tenemos. El citoplasma, que es como ese medio líquido donde están nadando todas las organelas, los peroxisomas, que son como similares a unas vacuolas,
los ribosomas, que ya les dije que son los que están encargados de la síntesis de proteínas. Y aquí en la célula vegetal, importante, la pared celular, que es exclusiva de los vegetales y los hongos, y los cloroplastos, que son esas organelas donde se lleva a cabo la fotosíntesis, muy importantes también para las plantas. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Vamos bien? Profe, Dígame. un compañero pregunta qué pasaría si nuestras células animales tuvieran pared celular y que un virus, ¿qué es? Bueno, con la pared celular, miren la característica que tienen las plantas y los hongos comparados con nuestros tejidos y nuestras células. Esa pared celular lo que hace es darle rigidez y protección a esas celulitas de esos organismos. Entonces vean que si uno coge una planta, un tallo o una semilla o un fruto o una hoja, son estructuras muy firmes comparadas con lo que es la piel de nosotros, por ejemplo. Entonces la pared celular estaría afectando el proceso normal de las células de los animales y de los protozoos que se tienen que mover todo el tiempo y de otras estructuras y funciones que tenemos los otros organismos. Vean, por ejemplo, que los hongos también son rígidos y que tampoco se mueven, igual que las plantas. Y la otra pregunta, que es de los virus no son considerados organismos vivos, porque el virus por sí solo no es capaz de tener metabolismo ni vida propia. El virus es una estructura que puede ser proteica, lipídica o de otro tipo de sustancias que tienen una cadena de ADN o de ARN por dentro y que tienen que entrar obligatoriamente a la célula para poderse reproducir y para poderse multiplicar. Entonces, los virus no son considerados organismos vivos ni células como tal, como se las estoy describiendo en estos momentos. ¿Listo? Pasemos entonces a transporte a través de la membrana. Este es el otro tema importante de este libro y que está relacionado con lo que acabamos de ver, porque esa membrana, que es la que está en comunicación con el medio externo, es la que le ayuda a la célula a comunicarse, a transportar sustancias, tanto a ingresarlas como a sacarlas según las necesidades que tenga. Entonces, ¿qué necesitamos saber de esa membrana celular primero para saber cómo funciona? Estas bolitas con estos palitos que ven aquí, cada uno de estos son fosfolípidos. Y miren que la membrana celular está conformada por una bicapa de fosfolípidos, quiere decir que hay una capa aquí arriba y otra capa aquí abajo que se unen, como que se entrelazan y forman esa membrana celular. Dentro de esa membrana celular van a haber incrustadas también unas proteínas y otro tipo de estructuras como estas cadenitas de carbohidratos y proteínas que le ayudan a esa membrana a controlar todo lo que entra y lo que sale. Y de esa manera poder ingresar a la célula lo que necesite para vivir y expulsar los desechos o las sustancias que no necesite. Entonces, para poder entender cómo es que se hace transporte en la célula, primero tenemos que tener claro que es un gradiente de concentración. De pronto en química hayan escuchado este asunto de la concentración. Y recuerden que la concentración se refiere a cuánto de algo, de un soluto, de una molécula hay en un medio específico. Entonces, por ejemplo, si estos son dos recipientes con agua y adentro le echamos azúcar, por ejemplo, este tendría una concentración más alta de azúcar comparado con este. Si son dos células de las que estamos hablando y esas células están juntas, pues esas células tendrían que empezar a buscar el equilibrio para que las dos tengan la misma concentración. ¿Qué pasa con el gradiente de concentración entonces? Cuando yo voy de un lugar que tiene mucha concentración, por ejemplo aquí que digamos haya mucho azúcar y aquí hay muy poquita, ese azúcar como que fluye libremente. Porque como aquí hay tanta y aquí hay poquita, este es como si le absorbiera ese azúcar para tratar de equilibrar la concentración que tiene acá. O sea, aquí ahí estamos hablando de que yo voy a favor del gradiente. Cuando sucede lo contrario, tratar de sacar azúcar de acá para allá, sabiendo que aquí hay mucha y aquí hay poquita,
estoy yendo es en contra de ese gradiente de concentración. ¿Sí quedó claro este concepto? Si fluye de un lugar muy concentrado a uno poco concentrado, estoy yendo a favor del gradiente. ¿Cómo lo podemos simular eso con una célula? La glucosa, por ejemplo, el azúcar, es fuente de energía. Si una célula no tiene glucosa adentro y afuera por la sangre está fluyendo mucho azúcar, cuando el azúcar trata de entrar a la célula está yendo a favor del gradiente porque afuera en la sangre hay mucho azúcar y dentro de la célula hay poquita. Entonces es como si le estuviera ayudando a la celulita para que le entre el azúcar y pueda producir energía. Si fuera al revés, pues yo iría en contra del gradiente y sería como algo extraño. O sea, ¿por qué me vas a sacar azúcar si en realidad la necesitas? ¿Listo? De esta manera, la célula puede empezar a controlar a través de su membrana la entrada y la salida de sustancias. Y esa entrada y salida de sustancias, que se llama transporte, se puede clasificar como pasivo o activo. ¿Cómo es el transporte pasivo? El transporte pasivo no me genera gasto de energía. ¿Por qué? Porque como yo voy a favor del gradiente de concentración y la célula lo está necesitando y no lo tiene, pues entra facilito. Esta primera, que es la difusión simple, que es un tipo de transporte pasivo, o sea que no gasta energía, el principal ejemplo es el oxígeno. Ustedes saben que el oxígeno se grafica como O2, o sea, una molécula de oxígeno son dos oxígenos pegados, ¿cierto? Eso lo sabemos de química. Y son una molécula muy chiquitica que es capaz de simplemente atravesar esa bicapa de fosfolípidos. Ella simplemente se mete a través de esos fosfolípidos de la membranita e ingresa. Eso sería difusión simple, simplemente atravieso la membrana y entré. La difusión facilitada, la que entra por difusión facilitada principalmente, es la glucosa. Vean que la glucosa es un carbohidrato que tiene 6 carbonos. Además de esos 6 carbonos, tiene un poconón de hidrógenos y tiene un poconón de oxígenos, y es un tamaño mucho más grande comparado con el oxígeno, que es más chiquitico. Como ese tamaño de la glucosa es mucho más grande, no es capaz de ir y atravesar simplemente la membrana y necesita la ayuda de proteínas transportadoras. Cuando esa glucosa entra a través de proteínas transportadoras, por ejemplo, esta que tenemos aquí en la mitad, sin gasto de energía, la glucosa se mete ahí dentro de esa proteína, luego abre aquí por debajo e ingresa a la célula. De esa manera es como entra la glucosa a través de la membrana, ayudada por esa proteína que le ayuda a ingresar debido a que es muy grande. Cuando hablamos de ósmosis, la ósmosis se refiere al movimiento de agua a través de esa membrana celular. Aquí no hablamos de azúcares, ni de sales, ni de otro tipo de solutos. Cada que le hablen de ósmosis, lo que se mueve a través de la membrana es el agua. Y el agua hace lo mismo que el oxígeno, es capaz de atravesar la membranita solita, sin necesidad de canales, ni de proteínas, ni de nada. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos, o quedó claro este tipo de transporte pasivo? Esto aquí no se mueve. Bueno, el transporte activo es lo contrario al transporte pasivo. El transporte activo es uno que sí genera gasto de energía. Y un ejemplo de ese transporte activo es la fagocitosis y la exocitosis. Esto aquí, que era una imagencita que se movía, que no sé por qué no se mueve, es una célula. Nosotros tenemos en nuestro sistema inmunológico un tipo de células que son capaces de abrir todo su citoplasma y capturar a las bacterias y hacer algo así como comérselas. Como ella tiene que moverse toda, abrir el citoplasma y generar ese lugar donde va a destruir las bacterias, todo ese movimiento genera gasto de energía. Y por eso es que eso se llama transporte activo, por toda la energía que gasta cuando se tiene que llevar a cabo. Cuando la célula se come la bacteria se llama fagocitosis. Pero cuando la célula va a expulsar algo muy grande que genere también gasto de energía se llama exocitosis. Entonces esto de fagocitosis significa comérselo y exocitosis sería como hacia afuera, como que lo está expulsando. ¿Listo? Ahora aquí quiero que miremos los medios osmóticos, que le prestemos mucha atención por si tienen preguntas. Existen 3 medios osmóticos.
Recuerden que ósmosis es lo que refiere al movimiento del agua. Y aquí vamos a ir otra vez al ejemplo que les estaba diciendo ahorita. Imaginémonos que es una celulita metida en una solución. Una solución es simplemente un medio acuoso. Y resulta que para tener en cuenta cómo son esos medios osmóticos, tenemos que tener en cuenta cómo es la concentración de un soluto dentro de la célula, que sería esta naranjadita, y cómo es la concentración de ese mismo soluto afuera de esa célula. Y eso es lo que me va a determinar a mí si el agua entra o si el agua sale. Cuando es una solución isotónica, iso significa igual, quiere decir que la concentración del soluto adentro de la célula y la concentración de soluto afuera de la célula es igualito. Y como yo les dije ahorita que en la naturaleza todo tiende al equilibrio, como ya están iguales, pues no pasa nada. El agua no se mueve para ninguna parte. Entonces, en una planta, por ejemplo, esto es un ejemplo de una celulita de una planta, el agua va a estar fluyendo tranquilo, se va a quedar quieta y no va a pasar nada. Lo mismo que en una célula animal, esto es un ejemplo de un glóbulo rojo, la célula estaría fluyendo por mi cuerpo libremente sin ningún problema. El otro medio, el hipotónico. Hipo significa poquito. Quiere decir que afuera de la célula el medio está poco concentrado, pero dentro de la célula el medio está muy concentrado. Para que entendamos esto, les quiero que relacionen como si ustedes estuvieran haciendo la limonada en la casa. Cuando ustedes están haciendo una limonada en la casa, cogen una jarra, le echan limón, le echan azúcar y le echan agua. Entonces resulta que a ustedes se les fue la mano en el azúcar. Si eso tiene mucho azúcar, quiere decir que la concentración de glucosa está muy alta en esa limonada. ¿De qué manera uno arregla eso? ¿Cómo hago yo para que esa limonada no me quede tan dulce? ¿Qué le tengo que echar? ¿Le tengo que echar más azúcar o le tengo que echar más agua? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué más agua? Bueno, entonces, para yo arreglar eso, para yo bajarle la concentración a esa limonada, le tengo que echar agua. ¿Qué va a suceder aquí en la solución hipotónica? Como afuera mi medio tiene poquita azúcar y aquí adentro de la célula tiene mucha azúcar, esta parte de adentro de la célula es la que va a simular esa jarrita de limonada que les estoy diciendo. Lo que quiere decir que el agua de afuera se empieza a meter dentro de la célula para tratar de equilibrar esa concentración y para tratar de que ese azúcar se diluya. ¿Qué va a suceder entonces con el medio hipotónico? Como la célula por dentro está tan concentrada y el agua se empieza a meter, como si yo le estuviera echando agüita a la jarrita de limonada, esa célula se puede estallar, lo que está sucediendo aquí con este glóbulo rojo. De tanto que entra el agua a la célula tratando de diluir esa concentración, la célula puede estallar. En una célula de una planta eso es muy difícil que ocurra porque la célula tiene pared celular y la ayuda a protegerse para evitar que se estalle. Pero también sucede que entra agua por montones a esa célula debido a esa concentración de solutos que hay. ¿Qué va a suceder en la hipertónica? En la hipertónica va a suceder todo lo contrario. En la hipertónica, hiper es mucho, es porque el medio externo está muy concentrado. Aquí la limonadita llena de azúcares afuera. En cambio, dentro de la celulita, la concentración de azúcar es menor. Yo pongo azúcar, pero puede ser cualquier soluto, puede ser sodio, puede ser potasio, puede ser cualquier cosa. ¿Qué va a suceder entonces? Como afuera en mi medio está tan concentrado y necesito que esa concentración disminuya, el agua que está dentro de la célula se empieza a salir. Se empieza a salir hacia el medio tratando de equilibrar la cosa. ¿Qué va a suceder entonces? La célula se deshidrata porque pierde todos esos líquidos tratando de diluir eso de afuera. Entonces aquí vemos unos glóbulos rojos que parecen unas uvitas pasas, se llama plasmólisis, porque están deshidratados, perdieron todo ese líquido tratando de equilibrar esa solución hipertónica que estaba afuera. En la planta también sucede lo mismo, el agüita se sale, la pared celular queda igual, pero la célula por dentro sí se encoge mucho. Y en estos casos es cuando nosotros empezamos a ver las células como marchitándose, la planta marchitándose. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos?
necesito que esto de los medios osmóticos les quede claro. ¿Qué pregunta tienen? ¿Si comprendieron la idea? Profe, una pregunta, pero ya sobre la dinámica, ¿no? Entonces, vemos las Sí. presentaciones y esperamos, pues, escuchamos solamente la explicación, porque la verdad no estoy alcanzando a terminar los apuntes, pues, y quería ver cuál es la presentación al final, nos dices cómo solucionar o cómo analizar cada pregunta o cómo deberíamos hacer. Sí, pues mira, aquí tratamos de que le alcancemos a explicar toda la temática. ¿Ustedes tienen los libros en físico? O en la plataforma creo que también se pueden ver los libros, ¿cierto? Yo lo tengo en físico, entonces. Listo, entonces aquí lo que estoy tratando es como de explicarles los temas y que ustedes luego entren a la plataforma a desarrollar el taller. De todas maneras, por medio de la plataforma, si les han explicado cómo ingresar, No, no. ustedes por ahí nos pueden hacer preguntas o yo ahorita les doy un correo, les mando un correíto también con indicaciones de cómo hacer para que a través de ahí podamos estar comunicados y nos puedan hacer las preguntas de las dudas que tengan. Igual, si ustedes entran a la plataforma, en la parte en que desarrollan cada taller del libro, ustedes lo responden y les va mostrando la respuesta correcta y el solucionario que les explica cómo se resuelve cada pregunta. Entonces, eso les ayuda también a aclarar las dudas de cada una de esas preguntas del taller de cada materia. Okay. ¿Listo? Sí, porque estoy muy incómodo, pues, para uno, al menos para mí, porque las clases me las están dando de seguido. Vimos el libro 1 ayer, entonces no nos quedamos como con tiempo, porque adicional de, pues, este proyecto, cada uno tiene un colegio y nos están enviando talleres. Entonces, el tiempo es muy poco, terminamos a las 4:30, y tenemos que tener el colegio y luego seguir derecho. Entonces, hay algunas cosas que Sí. la verdad no alcanzamos a realizar. Sí, igual de todas maneras yo lo que trato es que lleven el mismo orden que llevamos en el libro y que traten ustedes también de ir relacionando la información que yo les voy dando con la información que está en el libro para que utilicen ese libro también y puedan ir haciendo apuntes por los laditos y no tener que transcribir todo a otra parte, ¿sí me hago entender? Okay. Entonces, tratar de seguir ese recorrido que tenemos en el libro, desarrollar en la plataforma los talleres y nosotros de todas maneras estar, pues que ustedes se comuniquen con nosotros en caso de que tengan dudas. Porque nosotros por la plataforma también les podemos estar respondiendo preguntas y ayudándoles con las dudas que tengan. Está bien. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos aquí con el tema porque, ¿qué hora es? Ahorita hay que continuar con la clase de inglés. Entonces, sí, la recomendación que yo les hago es esa, aprovechen mucho lo que ya está en el libro, que ustedes puedan coger esa información que está en el libro, que lo que yo hago aquí sea como aclararles toda esa teoría que está ahí y que luego ustedes por medio del taller puedan resolver las dudas que ya les queda pendiente y aprovechar la plataforma para que nos hagan preguntas a través de ella. ¿Listo? Bueno, entonces la última parte o el último tema que incluye este libro, que yo les dije que se partía como en tres, que era la parte de célula con sus organelas, la parte del transporte a través de la membrana y esta parte que es generalidades de metabolismo celular. ¿Qué es el metabolismo celular? El metabolismo son todas esas reacciones que realiza una célula para poder vivir. ¿Y qué reacciones realizamos nosotros? Mira que, por ejemplo, nosotros tenemos metabolismo porque todos los días tenemos que dormir, tenemos que levantarnos, comemos, vamos al baño, bueno, llevamos a cabo muchas actividades, respiramos, que son las que permiten que nosotros estemos vivos. Y cada celulita es capaz de tener su propio metabolismo para que todas en conjunto permitan la vida. Ese metabolismo se clasifica en dos. Es este que está aquí, esta imagencita está en el libro también, anabolismo y catabolismo. Anabolismo de pronto lo relacionan con la gente que va al gimnasio y todo esto, los que son como que quieren hacer crecer los músculos y todo esto.
Entonces, el anabolismo es cuando yo voy de moléculas simples a generar moléculas más complejas, por eso se llama anabólicos, porque generan músculo y tejido muscular de mayor tamaño. En un ejemplo celular, es por ejemplo cuando yo cojo un fosfolípido, que sería una molécula simple, y soy capaz de crear una membrana celular, que ya es una molécula muy compleja, una estructura como tal. El catabolismo es ir de moléculas complejas a moléculas simples, y el ejemplo principal de catabolismo es cuando yo me alimento y produzco energía. Entonces, yo me alimento con, por ejemplo, arroz, pastas, todo esto que está lleno de glucosa, y a partir de esa glucosa, que ya sería una molécula compleja, soy capaz de ir a producir una molécula simple como la energía. Y yo esa energía poder ir a utilizarla en todos los procesos celulares que necesito. Hay varios mecanismos para que las células produzcan energía, como la fermentación y la respiración celular, que puede ser aerobia y anaerobia. Esta respiración celular es diferente a la respiración pulmonar que hacemos nosotros. Entonces, para que tengan eso en cuenta también. Esa respiración celular es el proceso por medio del cual la célula es capaz de tomar sustancias y producir energía para poder vivir. Entonces, de estos procesos vamos a hablar primero de la glucólisis. Y glucólisis significa rompimiento, lisis, cada que vean lisis es que algo se rompe. Rompimiento de la glucosa. Yo les decía ahorita que la glucosa es esa molécula, ese carbohidrato principal para la obtención de energía. Entonces, cuando yo como dulce, eso lo pueden relacionar, por ejemplo, con los niños que les dicen que en la noche no les den azúcar porque se vuelven como loquitos, y es porque todo lo que tenga glucosa va a servir para que mi cuerpo produzca energía por montones. Esa glucólisis, como necesito una molécula de glucosa, la glucosa ya vimos ahorita que ingresa a la célula a través de ese transporte pasivo, por medio de esa difusión facilitada, por medio de una proteína. Entonces la glucosa ingresa, atraviesa esa membrana celular y llega al citoplasma. Y en ese citoplasma es donde se lleva a cabo ese rompimiento. ¿Qué sucede en la glucólisis? A partir de una molécula de glucosa, yo obtengo 2 moléculas de piruvato o ácido pirúvico. ¿Qué va a suceder también? La célula, para poder partir la glucosa en 2, tiene que gastar energía. Gasta 2 moleculitas de ATP, pero además gana 4 moléculas de ATP después de terminar el proceso. Entonces, este proceso de la glucólisis, que lo pueden llevar a cabo los hongos, las bacterias, nosotros, por ejemplo, también en nuestras células, en resumidas cuentas, lo que hace es partir una glucosa para producir 2 ácidos pirúvicos, y en ese proceso ganar energía en forma de ATP. Donde vean ATP significa que eso es energía. Eso es la molécula que utiliza la célula para poder llevar a cabo todos sus procesos energéticos. Luego de que esto sucede, ese ácido pirúvico puede coger varios caminos. O sea, ese producto final, que es ese ácido pirúvico, se puede ir a fermentación o a respiración celular. ¿Ustedes en dónde han relacionado la fermentación? Que son 2 procesos. Esto de pronto les ayuda. Existe la fermentación láctica, mire que láctico se refiere a los lácteos, y la fermentación alcohólica, que es ese proceso por medio del cual se produce la cerveza y el vino y todo eso. Resulta que si estamos hablando, por ejemplo, de esos bacilos que le echan a los yogures, esas bacterias hacen fermentación láctica. Lo que quiere decir que ese bacilo primero coge la glucosa, la parte, produce ácido pirúvico, véanlo aquí, glucosa, se produce piruvato, y luego hace el proceso de fermentación y produce ácido láctico, y ese ácido láctico es el que está presente en los yogures y en los quesos y en el kumis y todo esto. Una característica de la fermentación que es muy importante es que se realiza en ausencia de oxígeno. Esos bacilos y esas bacterias que hacen fermentación y esas levaduras no necesitan oxígeno para este proceso. ¿Cómo hacen, por ejemplo, las levaduras que se utilizan para el pan o para la cerveza? Ellas también utilizan el azúcar, miren la glucosa aquí, convierten eso en piruvato y eso lo transforman hasta etanol, también en ausencia de oxígeno.
Y miren que aquí se producen dos cosas importantes. El CO2 es un gas y el etanol. El etanol es un alcohol. Por eso es que este proceso de fermentación alcohólica sirve para hacer cerveza y para hacer vino. Pero, ojo que esta fermentación alcohólica también se utiliza para cuando estamos haciendo pan. Ahora, cuando yo como pan, pues no me emborracho porque es que este etanol se evapora cuando el pan lo están horneando en el horno. Pero este CO2, si ustedes se ponen a mirar cómo es el proceso del pan, vean que el pan llegan y lo cogen y lo amasan, le tiran la levadura, le tiran sal, azúcar, harina, todo esto y lo dejan reposar. Y luego de que reposa, el pan crece. ¿Sí? Y él crece, ¿por qué? Porque este CO2 es el que ayuda a que se formen esas burbujitas de pan y que el pan quede esponjoso. Entonces miren que eso es lo que hace la levadura. La levadura hace este proceso de fermentación, donde toma la glucosa y la transforma en etanol y produce CO2. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro estos dos procesos de fermentación o lo digo más lento? Igual estos procesos no nos los tenemos que aprender. Esto aquí tiene un poco de enzimas y de cosas que no son necesarias. De aquí que necesito que tengan claro. ¿Cómo? Alcohólica produce CO2 y láctica ¿qué produce? Sí. La láctica lleva la glucosa hasta piruvato y la piruvato hasta ácido láctico. Lo importante de la láctica es este ácido láctico. Y este ácido láctico es el que es importante en la industria para cuando hacen yogures y kumis y quesos y todo eso, para procesar todos esos productos lácteos. Esa es la diferencia con las dos. Entonces, lo importante es, primero, saber que la glucólisis la hacen. Ellos hacen glucólisis en el citoplasma. Pero como no hay oxígeno, van y terminan el resto del proceso como proceso de fermentación. En cambio, nosotros, que somos organismos aerobios, o sea que nosotros necesitamos oxígeno para vivir, nosotros no hacemos fermentación. Nosotros lo que hacemos es respiración aerobia y se llama aerobio porque necesita de la presencia de oxígeno. Entonces, miren que lo primero que vimos fue el proceso de la glucólisis, que es que la glucosa entra a la célula, en el citoplasma se lleva a cabo la glucólisis y se producen dos piruvatos. Hasta ahí vamos bien, eso fue lo que ya vimos. ¿Qué más sucede? Esos piruvatos tienen que viajar hasta la mitocondria. Acuérdense que ahorita a principio de clase les dije que la mitocondria era esa organela encargada de la producción de energía. Si yo quiero producir mucha energía gracias a la glucosa, esos piruvatos tienen que viajar, mírenlo aquí, entrar a la mitocondria y hacer dos procesos más. Dentro de esa mitocondria, ese piruvato se transforma en acetil-CoA. Ese es el primer pasito. Y dentro de esa mitocondria también se lleva a cabo algo que se llama ciclo de Krebs. Los que vayan a estudiar medicina, yo siempre se los he dicho, lo van a odiar porque ese ciclo de Krebs es una cosa gigante, larguísima, con 50.000 enzimas. Pero lo que quiero que les quede claro hoy es que el ciclo de Krebs es uno de los pasitos que tenemos que hacer dentro de la mitocondria para obtener energía. ¿Qué va a suceder en ese ciclo de Krebs? Ese acetil-CoA se va a transformar y va a producir unas sustancias como el NADH, el GTP y el FAT que van a servir para la cadena, que es el tercer pasito de esa respiración. Lo que llaman fosforilación oxidativa, lo que llaman cadena transportadora de electrones. ¿Qué más sucede en el ciclo de Krebs? Cuando aquí se da este pasito del ciclo de Krebs, se da un producto de desecho, que es el CO2. Y vean que nosotros cuando hacemos el proceso de respiración pulmonar, en los pulmones yo respiro oxígeno y boto CO2. De aquí es donde sale ese CO2 que yo expulso por los pulmones cada vez que respiro. Entonces, volvemos otra vez al paso a paso. Cogí la glucosa, la partí en dos piruvatos, los piruvatos se van para la mitocondria, allá se transforman en acetil-CoA, luego entran a hacer el ciclo de Krebs y terminan en la cadena transportadora de electrones. Allá en esa cadena transportadora de electrones es donde estas moléculas se van a transformar en energía. Cada NAT me produce 3 ATP.
y cada FAT me produce 2 ATP. Eso es lo que significa esta gráfica que está en el libro. Yo esta gráfica la saqué del libro. Otra cosa importante, en esta cadena transportadora de electrones necesito usar el oxígeno, porque acuérdense que al principio yo les dije que la respiración aerobia, este proceso, se daba porque usamos el oxígeno. Y ese oxígeno se utiliza aquí en esta cadenita. El oxígeno llega para que este proceso se siga llevando a cabo y se repita cada que entre otra glucosa y cada que se dé otro ciclo de Krebs y cada que vuelva a darse la cadena. Ese oxígeno es el que permite que esto se siga dando constantemente. De aquí que es importante este orden. Primero hago la glucólisis, luego hago el ciclo de Krebs y luego hago la cadena transportadora. Glucólisis en el citoplasma y estas dos últimas dentro de la mitocondria. Eso es lo importante de este paso a paso. ¿Qué va a suceder aquí al final? A partir de una sola glucosa, en el libro hay una tablita, los que tengan el libro en la mano. A partir de una sola glucosa se producen aproximadamente 36 moléculas de ATP. Los que tengan el libro lo pueden estar viendo. Eso es muchísimo ATP a partir de una sola moleculita de glucosa. Imagínense cuántas glucosas se meten ustedes cada que se comen un plato de arroz o que se comen una chocolatina o que se comen una cantidad de cosas. Que eso también lo vimos en biomoléculas en el libro 1. En cambio, miren lo que vimos antes de la fermentación. Vea que la fermentación, la única energía que produce es esta de la glucólisis. No produce más energía. O sea que nosotros como organismos aerobios, en el proceso de respiración aerobia producimos mayor cantidad de energía que la que puede producir esa levadurita o esa bacteria del yogur con solo la fermentación. ¿Qué preguntas tienen hasta aquí, muchachos? Que esto ya fue aquí el último tema. ¿Me repite, por favor? La glucólisis se produce en el citoplasma y el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, ¿en dónde? ¿Sí? Que la mitocondria es la central energética de la célula. Ese piruvato, esas dos moléculas de piruvato que se produjeron en la glucólisis tienen que entrar a la mitocondria para que se pueda llevar a cabo ese proceso de la respiración celular aerobia, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora. Solamente adentro de la mitocondria es que sucede eso. Listo. En cambio, la fermentación, que fue el otro que vimos, se queda en el citoplasma. Hace la glucólisis en el citoplasma y dentro del mismo citoplasma hacen el proceso de fermentación. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, yo he escuchado el rap del ciclo de Krebs. Sí, por eso les digo que los que vayan a estudiar medicina lo van a odiar, porque son muchísimas enzimas, son una cantidad de productos intermedios súper largos que están involucrados en ese ciclo de Krebs. Sí, lo he escuchado. Sí, sé de todo ese proceso. Yo tuve que aprendérmelo completo también. Por eso les digo que este proceso aquí en el pre-ICFES se ve por encima. O sea, como que la idea es que tengamos claro cuáles son los paso a paso y cuál es como esa molécula importante que es la glucosa a partir de la que se obtiene la energía. Pero pues esos procesos enzimáticos ustedes no se lo tienen que aprender. Ya después cuando vayan a escoger carreras y van a estar dentro del área de la salud, pues probablemente sí se lo tengan que aprender todo. Pero por ahora no. Por ahora solo comprender como ese proceso de respiración. ¿Listo? Profe, Dígame. y si, por ejemplo, yo quiero estudiar ingeniería ambiental, ¿estos procesos también se van a llevar a cabo o no? En ingeniería ambiental, por lo general, es más enfocado como a biología en general, más es diferente. Sí tienen que tener en cuenta varios procesos enzimáticos y muy moleculares, porque en ambiental, por ejemplo, mira esos que manejan los tratamientos de agua, que tienen que saber las bacterias qué sustancias cogen, en qué las transforman, qué desechos producen,
que para limpiar el agua, que para quitarle el petróleo cuando está contaminado petróleo, de suciedad, bueno, de otras cosas. Y eso tiene pues involucra muchos procesos químicos y enzimáticos, que ahí es donde entran todos esos procesos raros y complicados, pero que a la final no es complejo. O sea, ya cuando estén en el ambiente universitario, pues obviamente les van a llevar como el paso a paso del proceso. Pero entonces probablemente no se queden solo con el ciclo de Krebs, sino con otros procesos enzimáticos que también están involucrados. Pero la ingeniería ambiental sí tiene, claro, sí tiene que tener en cuenta metabolismo de bacterias, de plantas y de muchos otros organismos que están involucrados en esa carrera. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Porque tenemos que acabar antes de las 2:30 para darle paso a la clase de inglés.